Bienvenidas a todas las personas que se conectan a este nuevo webinar de Cero. Hoy hablaremos acerca de la seguridad de la información en el sector salud y nos acompaña Andrés Solarte. Recordemos que él es administrador de empresas, ingeniero industrial, asesor de gestión de riesgos, MBA, Magister y especialista experto en administración de la continuidad del negocio, riesgo operativo y seguridad de la información. Agradecemos a todas las personas que se conectan hasta ahora y siendo así, entonces le damos paso a Andrés para que comencemos este webinar el día de hoy. Camila, muchas gracias. Un saludo para todos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre seguridad de la información en el sector salud y vamos a ir explicando cada uno de los diferentes aspectos. Vamos a hablar de un tema muy importante como es el tema de seguridad de la información. En este caso, la seguridad de la información asociada al sector salud, que presta una relevancia bien importante debido a la nueva normatividad y la importancia que están teniendo la historia clínica en el sector salud y que genera un valor de confidencialidad muy importante para los pacientes como para las entidades promotoras de salud. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de lo que es la seguridad de la información en el sector salud y la importancia de esa información en este sector. Hablar de seguridad de la información es un tema que tiene mucha tela para cortar, como decimos, porque hablar de seguridad de la información es hablar en la organización de lo que es un proceso sistemático en donde las organizaciones buscan proteger de una manera adecuada toda la información que tienen, la información que se transmite, la información que se custodia al interior de la organización. Por lo tanto, es importante contar con esos mecanismos y esas estrategias que puedan proteger esa información y evitar de que se presenten fugas, que se presenten robos de información, que se presenten fraudes, que se presenten una cantidad de riesgos que se pueden materializar en las organizaciones y que esos riesgos pues van a afectar a las organizaciones notablemente. Por eso es importante hacer una adecuada gestión y pues el tema de hoy lo vamos a enfocar en un sector bien importante que de alguna manera mmm, está avanzando y tiene mucho campo por abordar en todos estos temas de seguridad de la información, por eso la importancia. Entonces, ¿qué vamos a tener en nuestra agenda del día de hoy? Vamos a hablar entonces de la seguridad de la información en nuestros tiempos, por qué es importante, cómo hablamos hoy en día de seguridad de la información. Vamos a hablar de por qué la seguridad de la información en el sector salud, cuál es esa importancia, cuál es esa aplicabilidad. Vamos a hablar del rol del oficial o administrador de seguridad de la información en el sector salud. Vamos a hablar sobre la normatividad aplicable general y específica para el sector salud en temas de seguridad de la información. Vamos a hablar de cómo implementarlo en estas empresas, el tema de seguridad de la información, y finalizaremos con algunas preguntas e inquietudes que ustedes tengan. Nuevamente, muchas gracias a todos por su asistencia y espero pues que les sirva mucho este webinar y aprendamos algo nuevo. Entonces, seguridad de la información. Las organizaciones siempre y hoy en día pues requieren de una adecuada y robusta estrategia de seguridad de la información para proteger los activos, la imagen y la reputación, así como los intereses internos y externos. Entonces, es muy importante cuando una organización define una estrategia de seguridad de la información que permita poder protegerse, poder evitar de que se materialicen riesgos. Y una parte bien importante que la mencionamos acá, que es el caso de los activos. Los activos juegan un papel muy importante en el tema de seguridad de la información. Hablamos de la imagen. La imagen es súper importante en las organizaciones. Las organizaciones deben velar por proteger su imagen, porque su imagen dice mucho de una organización y según su imagen, una organización puede tener la credibilidad y los mejores conceptos asociados a su servicio. La reputación también juega un papel bien importante en temas de seguridad de la información y es lo que buscan las organizaciones, proteger su reputación, su imagen, su marca, ¿cierto? Que es bien importante. Y que por temas de no tener seguridad
información puede verse afectada notablemente y vamos a ver que hay muchos casos al respecto. Y mencionamos los intereses. Entonces nos hacemos unos cuestionamientos bien importantes acá. ¿Por qué es importante la gestión de la seguridad de la información? ¿Por qué consideramos que es importante? Pues tiene toda la importancia porque aquella organización que no tenga un sistema o por lo menos realmente va a tener muchos problemas y va a tener muchos riesgos asociados a la seguridad de la información. Entonces es bien importante la importancia que presta para una organización el tema de seguridad de la información. ¿Cómo ha evolucionado la seguridad de la información? Entonces vemos que ahora, a raíz de las tecnologías, los nuevos mercados, las nuevas formas de hacer negocios, pues la seguridad de la información también va adquiriendo esos conceptos y hoy en día se requieren muchas estrategias asociadas a la nube, a la web, a los dispositivos que están expuestos a Internet, a los servidores, a las bases de datos. Todos estos temas juegan un papel bien importante y hacen parte de esa evolución, ya que vemos que cada vez más la seguridad de la información es más tecnología, más controles aplicados hacia los diferentes componentes de las organizaciones que deben hacer parte de esos conceptos y que es muy importante que las organizaciones cuiden y protejan. Entonces, es bien importante ese tema. Y por acá vemos que hablamos de qué forma ser eficiente y práctico en la gestión de seguridad de la información. Pues es bien importante porque lo que se busca acá es que un sistema de gestión de seguridad de la información sea práctico y sea eficiente, que se pueda aplicar en el momento que se necesite y que los controles que se implementan por parte de la organización realmente se lleven a cabo, tengan responsable, tengan un seguimiento y se manejen unos indicadores para revisar que la seguridad de la información es adecuada y funciona de modo correcto. Entonces aquí es muy importante eso. Bueno, entonces hablando de seguridad de la información en nuestros tiempos, vamos a ver acá que tenemos que la seguridad de la información es un conjunto de procedimientos, actividades, protocolos, políticas, todo un conjunto de lineamientos encaminados en proteger los tres pilares de la información. Hablamos de confidencialidad, hablamos de integridad y hablamos de disponibilidad. Eso es lo que buscamos proteger cuando hablamos de seguridad de la información en sus tres pilares. De la información en las organizaciones al interior como fuera de ellas. ¿Por qué? Porque es información que viene y va. Puede haber información que sale, información que entra, información que se custodia, información que se procesa y se transmite, todo tipo de información que está alrededor de esa organización. Y el objetivo de esa seguridad de la información es mitigar los impactos que se puedan generar del mal uso y la custodia, ¿cierto? Porque al yo darle mal uso a la información, muy seguramente voy a estar expuesto a riesgos que pueden ser negativos para las organizaciones y si yo no custodio una información adecuadamente, pues también voy a estar expuesto a esos riesgos que se pueden materializar. ¿Y qué me puede pasar si yo no custodio de manera adecuada la información? Me la pueden robar, se me puede perder, ¿cierto? Se puede dañar esa información, la pueden cambiar, ¿cierto? Puede tener acceso quien no debe tener acceso a esa información, ¿cierto? Puede ser que no esté disponible cuando se requiera. Por eso hablamos de los tres pilares y por eso aquí vemos. Entonces, hablamos de confidencialidad, estamos hablando entonces de que solo debe tener acceso quien tiene el rol y los permisos para la información, para decirlo de forma clara. Cuando hablamos de integridad, hablamos de que la información debe ser integral, completa, exacta, que no tenga modificaciones de su origen a su destino, es decir, que tenga completitud y actitud, que no vaya a ser modificada en algún punto de su entrega por parte de algún tercero, por parte de un externo. Entonces, esa es la integridad, que la información debe ser veraz, debe ser comprensiva y completa en determinado momento que se esté utilizando. Y hablamos de la disponibilidad, lo tenemos acá, la disponibilidad como que la información debe estar disponible cuando se necesite, ¿sí? Cuando se necesite debe estar disponible. Puede pasar que cuando necesitamos la información no está disponible, ahí tenemos problemas y ahí hablamos un poco de continuidad del negocio. Entonces, ese también es un pilar bien importante. Entonces, ¿cómo enlazamos esto con el sector salud? Muy sencillo, hablamos de algo que se llama la historia clínica. Para entenderlo un poco, la historia clínica son todos los datos confidenciales y de estado de salud de las personas
que hacen parte como del activo o la información secreta más importante en el sector salud, porque allí reposan los datos personales de un paciente, de una persona, datos demográficos, datos sociales, diferentes datos de una persona y, más importante aún, los datos de la salud. Si esa persona tiene una enfermedad, si esa persona tiene una situación de salud, todo esto reposa en la historia clínica. Por eso, cuando hablamos de seguridad de la información enfocada al sector salud, hacemos mucho énfasis en este tipo de información que deben proteger las entidades de salud que manejan información confidencial, como es esta historia clínica, que en la historia clínica puede decir muchas cosas de un paciente y que esa historia clínica, ¿quién debe tener acceso a esa historia clínica? O el paciente o el médico que lo está tratando. Nadie más podría tener acceso. Entonces, lo que vemos es que en muchas organizaciones este tipo de información va y viene y no se maneja ningún tipo de controles y esto puede hacer de que se pueda materializar algún riesgo, se pierda alguna historia clínica, además que se maneja mucho papel físico y eso también es un riesgo muy grande para el tema de seguridad de la información. Entonces, vamos a tener claro ese enfoque. Y la seguridad de la información en nuestros tiempos, pues vemos que ahora hablamos de virtualidad, de la red de las comunicaciones y la web, es decir, cada vez hacia los temas de seguridad de la información se están enfocando lo que es hablar de la web, lo que es hablar de ciberseguridad, lo que es hablar de los temas en donde ya pasamos de tener a mucho papel físico a que ahora el papel sea magnético, de que las operaciones sean virtuales, todo esto asociado a lo que está pasando ahora mismo con la pandemia, en donde ahora las operaciones han cambiado, los negocios son diferentes, ahora todo estamos hablando de virtualidad, entonces esto hace énfasis también en lo que es hablar de telesalud y telemedicina, que es algo que se está llevando a cabo por parte del sector salud y en el cual también hay que considerar esos aspectos de seguridad de la información, porque también se está hablando cuando se hace este tipo de procedimientos de información confidencial. Por eso es muy importante que cuando se manejen estos mecanismos de telesalud o telemedicina se manejen canales seguros, VPNs, canales cifrados para poder proteger esa conversación y poder proteger esa información que que se está transmitiendo. Entonces, dentro de por qué la seguridad de la información en el sector salud, entonces muy sencillo. La seguridad de la información decimos que se ha extendido a diferentes sectores en los cuales se aplican procedimientos y políticas, sin embargo no se ha extendido de tal modo en el sector salud y ahora es muy relevante por la importancia de la información de la salud de las personas, los datos confidenciales, la telesalud, la telemedicina, entre otros. Entonces hablamos del sistema de gestión de seguridad de la información, ¿cierto? Sistema de gestión de seguridad de la información, el cual se ha ido extendiendo hacia los diferentes sectores. Hablamos del sector financiero, el sector real, algunos sectores reales donde se habla de seguridad de la información, el sector de construcción, energía, comunicaciones, bueno, etcétera. Dentro de mi experiencia, ¿qué podríamos decir? Que el sector financiero es uno de los sectores más, de alguna manera, más maduros y más robustos hablando de temas de seguridad de la información. Y seguramente hay unos sectores más que otros más maduros y que ahora algunos estarán invirtiendo y estarán inmersos en los temas de seguridad. Por eso hoy hablamos hoy del sector salud, que en el sector salud, para hablar del tema de seguridad de la información, tenemos dos aspectos. El primero es el enfoque asistencial. Cuando hablamos del enfoque asistencial, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con la asistencia al paciente, en donde esto lo encontramos en los hospitales, en las clínicas, en los centros médicos, en las IPS, en las diferentes entidades del sector salud, donde encontramos que existe un enfoque asistencial que está enfocado en consultas, como lo vemos acá, urgencias, hospitalización, cirugía, terapias, laboratorio, todo lo que está asociado a la atención directa de un paciente. Y tenemos el enfoque administrativo, que es todo lo que apoya el enfoque asistencial. Hablamos de gestión humana, gestión de información, gestión financiera, de recursos, de calidad, de mercadeo, todas estas actividades que hacen parte de lo que es una organización en el sector salud, donde lo que se desarrolla con el paciente y el enfoque administrativo, que es lo de apoyo, lo de la parte administrativa de esta organización de la salud. Entonces, por eso es muy importante, porque allí donde vemos, aquí lo vamos a ver,
donde vemos acá en el enfoque asistencial, cuando hablamos de los diferentes aspectos, vamos a decir que esa es la historia clínica. De todas estas actividades que se hacen frente a un paciente, va a estar la historia clínica y cada una de las organizaciones lo hace de diversa manera, de diversa forma. Utiliza diferentes mecanismos y diferentes herramientas para poder llevar a cabo esa consolidación de información para generar una historia clínica. Ahí es donde nace la importancia de la seguridad de esa información. Entonces, nos planteamos este cuestionamiento. La información médica, hasta donde se conoce, está poco regulada en Colombia. ¿Por qué es necesario implementar un sistema de seguridad para esta información? Pues es muy necesario porque la información que tienen las entidades de salud cada vez es más crítica, más importante, porque tiene datos muy relevantes de la salud de las personas y por lo tanto se debe proteger, porque no todo el mundo puede tener acceso a la información de salud de alguna persona. Seguramente personas que tienen enfermedades, que tienen situaciones que se presentan, veámoslo muy claramente con lo que está pasando ahora con el COVID-19, en donde cuando una persona resulta infectada, cuando una persona tiene alguna situación de salud referente a esto, pues es un aspecto que se debe manejar con mucha confidencialidad por parte de una entidad, por parte de una entidad de salud, por parte de las empresas, porque esto es información de salud de las personas, debe ser muy confidencial. Entonces, fíjense en la importancia que tiene y por eso a pesar de que esté poco regulada, se ha ido avanzando y muy seguramente el Ministerio de Salud seguirá avanzando y los diferentes entes territoriales asociados con el sector de la salud irán avanzando en definir mecanismos, normatividad, para poder empezar a regular con más fuerza y con más controles las actividades de las entidades prestadoras de salud y los lineamientos asociados a su seguridad de la información. Entonces, es bien importante y por eso estamos hablando hoy de algo que presta relevancia para hablar de seguridad de la información. Entonces, aquí lo que estamos diciendo es que dentro de esos dos enfoques, pues tenemos el enfoque asistencial que precisamente se guarda descripción con lo que es la historia clínica. Todo lo que estamos viendo en este grupo de actividades del enfoque asistencial está enfocado en lo que es la historia clínica. Y el enfoque administrativo, que como bien les mencionaba, pues es un apoyo. ¿Listo? Vamos a ver entonces acá cuál es la normatividad aplicable al sistema de gestión de seguridad de la información que tenemos. Normatividad global aplicada, que aplican las diferentes empresas y normatividad más enfocada en el sector salud. Entonces, para la implementación y gestión de la seguridad de la información se aplican estándares o modelos nacionales o internacionales, así como buenas prácticas que ayudan a gestionar y administrar la seguridad de la información en base a ¿qué? En base a controles y procedimientos. Cuando hablamos de implementar seguridad de la información, estamos hablando de controles y procedimientos, una serie de controles que, y así lo dictaminan las diferentes normas y los diferentes enfoques asociados a la normatividad, que hablamos de controles que deben implementar las organizaciones para poder gestionar adecuadamente la seguridad de la información. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos diferentes estándares de seguridad de la información. El más importante considero el 27001, que es el estándar, es un estándar, aparte de todo, certificable, que utilizan las organizaciones cuando se quieren adoptar buenas prácticas y quieren implementar sus controles de seguridad de la información. Entonces, lo hacen con base en la norma 27001, que tiene unos controles que están desarrollados en la ISO 27002. Hablamos de la ley 1581 del 2012, muy importante. Digamos que esta ley de protección de datos personales le aplica totalmente a una entidad del sector salud y por lo tanto debe ser aplicable para el sector salud, porque es que hablamos de protección de datos personales y esos datos personales deben tener en cuenta unos procedimientos y unas fases de protección de esos datos. Por eso es muy aplicable esa ley 1581 y es importante que todas las organizaciones del sector salud lo consideren y lo tengan en cuenta. Entonces, eso es bien importante. Las NIS SP800, que son buenas prácticas de los Estados Unidos asociados a temas de seguridad de la información y ciberseguridad, la ISO 27005, que nos habla de riesgos de seguridad de la información, y la ISO 27035, que nos habla de la ciberseguridad. Todas estas normas apoyan la implementación y la documentación de un plan de un sistema de gestión de seguridad de la información. También tenemos normatividad asociada al sector salud, ya que estamos hablando de él. Veamos que sí ha avanzado el sector salud en las diferentes normas.
tenemos la resolución 19 de 1995, 839, que regula la historia clínica física y electrónica. ¿Qué pasa? Que ahora, de acuerdo a la reglamentación, la historia física, la historia clínica pasa de ser algo físico a algo electrónico. Entonces empieza a regularse de qué manera se debe mantener esa información que es tan importante y tan confidencial de forma electrónica y de forma física por parte de las entidades de salud. Entonces ahí nacen lineamientos asociados a seguridad de la información. La resolución 3100 que nos habla de la habilitación para prestación de servicios de salud también es bien importante que lo tengamos en cuenta, ya que allí se tienen en cuenta lineamientos de gobierno corporativo para la prestación de los servicios de salud y también tiene relación con los temas de gestión de información. La resolución 5095 de acreditación en salud, que también tiene esos direccionamientos claros asociados a de qué forma se debe acreditar la salud, la calidad de la salud, y esto acompañado de sus procedimientos y sus lineamientos de gestión de la información. La resolución 1619 que nos habla de estándares de calidad de laboratorio clínico. Aquí nace una parte bien importante porque cuando hablamos de laboratorio clínico estamos hablando de un componente bien importante en el sector salud que también debe tener y preservar esa confidencialidad en la información que se maneja por parte de un laboratorio clínico que hace parte del sector salud. Entonces, también se han dictaminado esos estándares de calidad para que las actividades que se hacen en el laboratorio clínico cumplan con unos esquemas de calidad y de seguridad de la información. Entonces, eso es bien importante. Y la circular 003 de la Superintendencia de Salud del Buen Gobierno en el sector salud también tiene lineamientos y aspectos asociados a la gobernanza y a la estructura en las organizaciones del sector salud para una buena gestión que incluye procesos, procedimientos, gestión de información y obviamente pues todo esto encaminado en la seguridad de la información, que también es un apoyo. Entonces, estas son algunas de las normatividades del sector salud más importantes, pueden existir muchas más, pero lo que estamos viendo es que en el pasar de los años, pues ya se empieza a tornar bien importante y se empieza a legislar mucho respecto de la seguridad de la información en el sector salud. Entonces, para que lo tengamos presente. ¿Cuál es el rol del oficial o administrador de salud de seguridad de la información? Entonces, quien tenga el rol de responsable o administrador de seguridad de la información del sector salud debe tener claridad y aplicación de los siguientes aspectos que se deben implementar y determinar. Entonces, aquí tenemos el oficial de seguridad, que es una persona que debe cumplir con un perfil de conocimiento asociado al tema de seguridad de la información, que puede ser un ingeniero, que puede ser un administrador de empresas, que puede tener diferente profesión, sin embargo debe tener los conocimientos asociados a la seguridad de la información y específicamente enfocados en el sector salud. Debemos tener en cuenta de que esta persona debe reportar a un alto nivel de la organización. Esta persona debe ser independiente al área de tecnología de la organización de la salud y esta persona debe mantener esta persona debe tener comunicación con el Ministerio de Salud, es decir, debe haber una comunicación, digamos, muy formal y muy directa, porque normalmente el Ministerio de Salud está sacando diferente normatividad y diferentes legislaciones asociadas a la salud que le puede aplicar al tema de seguridad de la información. Por eso este rol de este administrador debe tener claridad de cómo debe tener estructurado y cómo debe manejar esa comunicación. ¿Qué más tenemos en cuenta? Debe trabajar con base en la gestión de riesgos. Esto es bien importante, la gestión de riesgos y activos de información. Cuando hablamos de seguridad de la información, tenemos que partir siempre de una identificación muy clara de riesgos y una identificación muy clara de los activos de información que tiene la empresa. Si no partimos de allí, seguramente no vamos a poder implementar y mantener un sistema de gestión de seguridad de la información. Este es el punto de partida y por eso es importante que se haga un buen ejercicio de identificación de riesgos y un buen ejercicio de identificación de activos para poder clasificarlos y determinar una criticidad. Tenemos que identificar cuáles son los activos más críticos de la organización para de esta forma poder implementar los controles que nos ayuden a proteger la información que está allí alojada o que pasa por esos activos. Por eso es muy importante tenerlo claro. Tenemos entonces unos protocolos, unos procedimientos y unas políticas que también se están implementando, protocolos, procedimientos y políticas
en donde ese administrador, ese oficial de seguridad de la información, como lo llamamos en algunas organizaciones, pues debe tener en cuenta aspectos como la telemedicina, ¿cierto? En la telemedicina pues debe definir las políticas y los lineamientos, porque cuando hablamos de telemedicina pues también se pueden materializar muchos riesgos asociados a seguridad de la información y por ello hay que tenerlos muy claros. El tema de telesalud, que es muy similar al tema de telemedicina y que está muy de moda hoy, ya no necesitamos ir hasta el médico, sino lo podemos hacer virtualmente, una consulta para que nuestro médico nos dé un tratamiento, nos diga cómo estamos de salud. Entonces, hoy en día están muy de moda este tipo de tareas. Eh, entonces, en este caso es importante tener claridad de esas situaciones. Este oficial también debe tener en cuenta que hablamos de archivo físico y magnético. ¿Y por qué lo digo? Porque en las entidades del sector salud se maneja mucho papel físico. Esto tiende a desaparecer, aún así todavía se maneja mucho papel y por lo tanto a este papel se le debe dar un buen tratamiento, hay que clasificar lo que es confidencial, que es público, que es de uso interno. Sí, eso se debe tener muy claro y por eso se deben contar con archivos, lugares específicos donde se guarde la información para protegerla adecuadamente. La minería de datos es un tema bien importante porque hoy en día hablamos de inteligencia artificial, hablamos de inteligencia de datos, hablamos de bases de datos consolidadas. Entonces, la minería de datos cada vez va a ser más importante en las entidades del sector salud porque ahora se están utilizando herramientas que consolidan y reúnen toda la información de un paciente para poder tener un dato concreto y un concepto concreto de la salud de las personas. Esto se está haciendo en diferentes plataformas, en diferentes mediciones, entonces hay que tener claro en esa minería de datos de qué manera se está haciendo, qué herramientas se usan y velar porque se proteja la seguridad de la información. Esto es muy importante dentro de ese rol. Los incidentes de seguridad de igual manera, el rol del administrador o del oficial de seguridad tiene que manejar muy bien este tema de incidentes, tiene que reportarlos, tiene que darle buen manejo, tiene que darle tratamiento adecuado a los incidentes de seguridad de la información que se presentan. El caso de las comunicaciones se debe manejar una comunicación transversal al interior de la organización de una manera adecuada para el caso de todo el tema de seguridad de la información. Se debe manejar una información interna y externa y se debe hacer una adecuada gestión de riesgo. Entonces, todos estos aspectos es importante que el oficial de seguridad de la información lo tenga claro para que haga una adecuada gestión. ¿Listo? Implementación de un SGSI en salud. Muy bien, entonces aquí ¿qué hablamos? Aquí hablamos de algunos aspectos bien importantes para llegar a implementar un sistema de gestión de una manera adecuada. Entonces aquí hablamos tenemos aquí una rueda donde vemos que la forma de implementarlo, y como yo lo planteo, es con base en la norma ISO 27001, que habla de 14 dominios de control enfocados en 114 controles, en los cuales vemos que tenemos que implementarlo, comenzando por una gestión de riesgos y activos, ¿cierto? Esos riesgos, ¿en qué enfoque deben tener? Esos riesgos deben tener enfoque de la historia clínica, de los datos confidenciales y de la tecnología para proteger dicha información. Es decir, hablamos de la historia clínica de los datos confidenciales de los pacientes, esos están o reposan en los servidores, en los computadores de las entidades de salud. Entonces, lo que debemos buscar acá al implementar un sistema de gestión de seguridad de la información es de qué forma esos datos yo los voy a proteger y qué herramientas tecnológicas me pueden apoyar para que cuando yo comparta esa información, cuando la envíe, cuando le tenga que dar un manejo, sea un manejo adecuado, protegiendo esa información de que pueda tener daños o se pueda afectar o pueda ser sustraída, se pueda generar fraude, se puedan generar diferentes situaciones. Entonces, este es un tema bien interesante, bien importante que debemos tener en cuenta en el caso de la implementación. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos entonces, con base en la norma ISO 27001, que como les decía yo es un estándar muy importante de seguridad de la información, donde hablamos de estos 14 dominios, en los cuales las organizaciones que quieran implementar, y si lo vamos a implementar en el sector salud, este sería un
un buen requerimiento para poder hacerlo, en donde tenemos que definir primero unas políticas. Todo sistema de gestión de seguridad de la información debe funcionar en base a las políticas, deben haber unas políticas claras en la organización, políticas asociadas a seguridad de la información que deben ser conocidas por todas las personas de la organización y deben tener unos niveles de cumplimiento, una definición clara para que sea cumplida por la organización. Hablamos de organización como la estructura que debe haber de cara a seguridad de la información. Debe haber un oficial o un encargado de seguridad de la información y seguramente va a contar con un equipo, pero debe tener una estructura que, como recomiendo yo, que sea una estructura que reporte a un primer nivel y que sea a un alto nivel, es decir, que quienes sea el responsable de la seguridad de la información le puedan reportar a un gerente o a un vicepresidente, a una persona de alto nivel en la organización, para que los temas se puedan elevar fácilmente y se le preste atención a todo el tema de seguridad de la información. El recurso humano, entonces las organizaciones deben contar con un recurso humano capacitado que conozca los temas de seguridad de la información y que tanto antes de la contratación como durante su trabajo y después de él se tengan en cuenta las medidas y los procedimientos, los controles asociados a proteger la información de la organización cuando el funcionario esté dentro de ella o fuera de ella. Esto es bien importante. Los recursos, hablamos de los recursos como ese punto también muy importante, que es los recursos que la organización otorga para la implementación de un sistema de seguridad de la información, y eso debe ser muy claro, se debe tener muy en cuenta por parte de las organizaciones. Los accesos, aquí hablamos de accesos para hablar de los controles de accesos que se deben generar políticas para verificar y coordinar quién debe tener acceso a las diferentes aplicaciones, a la diferente información que tiene la organización en salud. Entonces aquí se deben generar lineamientos y protocolos claros para definir cuáles son los roles de acuerdo al cargo que pueden acceder a la diferente información que tiene la organización en salud. Criptografía, todos los mecanismos que se hacen para encriptar la información y protegerla cuando se va a enviar. Esto también debería adoptarlo el sector salud y es importante tener en cuenta esos lineamientos que nos dice la norma para que se aplique la criptografía en la información con el fin de que cuando ella viaje a través de canales seguros o canal internet, diferentes canales, pues esa información esté protegida y evitar de que de pronto sea sustraída o sea accese personas que no deban tener acceso a esa información. La seguridad física, muy claro, cuando hablamos de seguridad de la información es un ambiente físico seguro, entonces se debe encontrar con mecanismos de controles en las entradas, en las salidas, tener carné, tener vigilancia, todo lo que hace parte de la seguridad física de una organización. La operación, hablamos de los procedimientos que tienen las organizaciones y cómo se llevan a cabo. Las comunicaciones, todas las comunicaciones asociadas a temas tanto tecnológicos como temas de comunicación entre las personas y afuera de la organización sobre temas de seguridad de la información se deben definir esos lineamientos. De los sistemas pues hacen parte de un punto vital de un funcionamiento de un sistema de gestión de seguridad de la información. Entonces, esos sistemas deben estar actualizados, deben tener un mantenimiento, debe hacerse desarrollo seguro. Todos estos temas se deben tener dentro de esos lineamientos que utilice la organización y que esas aplicaciones críticas o ese software que se utiliza, pues cuente con las medidas y los controles de seguridad de la información para evitar de que se vaya a materializar algún riesgo asociado a seguridad de la información. Entonces, esto es bien importante. Los proveedores deben tener también sus cláusulas y sus controles asociados al tema de seguridad de la información. Esto debe ser muy claro por parte de la organización. Entonces es muy importante que ellos lo tengan en cuenta. El tema de los incidentes de seguridad de la información también deben tener una claridad en la organización y deben ser tratados por la organización. Entonces es muy importante que esos incidentes por parte del oficial de seguridad y por parte de toda la organización se les den el trato adecuado y se solucionen en el menor tiempo posible y se tenga una bitácora, un control de esos incidentes de seguridad de la información. El tema de continuar el negocio, como lo mencionábamos en anteriores charlas, es un tema bien importante y aquí lo que tenemos que velar es que, que en esas entidades de salud se tengan los lineamientos y los mecanismos de continuidad del negocio para evitar de que se afecte la organización por alguna indisponibilidad o afectación en los procesos y servicios, pero que esto cuente con medidas de seguridad de la información en estos aspectos de continuidad de negocio. Y el tema de cumplimiento, en donde vemos que es todo lo asociado a la normatividad que debe cumplir la organización en materia de seguridad de la información. Y aquí tenemos que partir de un punto bien importante.
que primero, si hablamos de la ley de protección de datos, tiene que cumplir el sector salud también con esa ley. Entonces, directamente le va a aplicar la ley de protección de datos personales. Los lineamientos que sean asociados o que tenga el Ministerio de Salud u otros entes que vigilen y velen por los derechos y los deberes de los pacientes, pues también habrá normatividad que le aplique a las organizaciones del sector salud, entonces también deben tenerlos en cuenta y por eso hablamos de cumplimiento. ¿Con qué debe cumplir la organización para darle el estigma y soportar ese cumplimiento y esos controles que están implementando para proteger la información que tienen alrededor de la organización? Entonces, todo esto también presta una importancia muy importante porque si no se hace cumplimiento, pues seguramente la organización se va a ver afectada. Entonces, estos 14 dominios que vemos acá, pues son los dominios mediante los cuales se debería implementar un sistema de gestión de seguridad de la información, partiendo de estos dos puntos que les mencionaba acá, que es la gestión de riesgos y la gestión de activos. De allí tenemos que empezar haciendo una implementación, un levantamiento de riesgos, un levantamiento y definición de criticidad de activos y posteriormente empezaremos a hacer todos estos dominios para poder tener un sistema de gestión de seguridad de la información. Y qué importante sería que una organización pueda certificarse porque la norma 27001 es certificable. Entonces, si una organización del sector salud puede lograr esa certificación en ISO 27001 sería un punto bien importante porque está acreditando que aplica las buenas prácticas de seguridad de la información y eso le daría mucha credibilidad, le daría mucha confianza a sus pacientes, a sus clientes, entonces es un punto bien importante. Entonces, eso es bien importante, asociado al tema de seguridad de la información y sería el estándar que más recomiendo para poder hacer toda la implementación. ¿Listo? Entonces, eso era lo que les quería contar asociado al tema de seguridad de la información en el sector salud. Creo que como conclusiones es importante mencionar que para cualquier sector, el tema de seguridad de la información es muy vital, es importante tenerlo. Pero en este caso que estamos hablando de salud presta mucha relevancia debido al tipo de información que ahora manejamos, al tipo de datos que ahora encontramos dentro del sector salud, dentro de las entidades del sector salud, donde hablamos de datos confidenciales, información muy importante de los pacientes. Por eso crece y se da mucha importancia que se debe contar con la seguridad de la información dentro de estas entidades del sector salud, porque si no lo hacen muy seguramente van a tener problemas, van a tener impactos, pueden tener eventos que se materialicen. Entonces la invitación es a que se apoye esta iniciativa y que en el sector salud se tenga pues implementado un sistema adecuado de seguridad de la información y poco a poco vamos a ver cómo las empresas van a empezar a invertir en estos temas de seguridad de la información y vemos que ahora la normatividad está avanzando de tal manera y a tal punto que se va a volver un tema seguramente obligatorio para las entidades del sector salud el que trabajen en estos temas de seguridad de la información. Entonces, era un poco lo que quería dejarles asociado a todo el tema de seguridad de la información en el sector salud y de qué forma se podría implementar y mantener para que la organización funcione y para que la organización proteja sus activos, proteja a las personas y proteja ante todo la información. Entonces, muchas gracias por su atención y ahora pasamos pues a preguntas e inquietudes que todos ustedes tengan. Muchas gracias. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por tu intervención y por tu tiempo. Vamos a dar unos minutos para ver si alguno de nuestros asistentes tiene alguna pregunta. Ok, muchas gracias. Bueno, al parecer, pues creo que todo fue súper claro. Nuevamente te queremos agradecer por acompañarnos y a todos nuestros asistentes también. Que tengan un feliz día. Gracias. Ok, Camila, muchas gracias. Feliz Gracias. tarde. Hasta Chao. luego.